Bendiciones, aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Y el tema que hoy traemos es mentiras del enemigo. El enemigo por naturaleza, este es el título, mentiroso, por naturaleza. Vemos las artimañas del enemigo para poder envolver al ser humano, para poder hacer que el ser humano se contamine y se desvíe de las cosas de Dios. Entonces, vemos ¿cuál es el propósito del enemigo? Destruir a la humanidad, destruir las personas, a las cuales ese es el propósito, dañar hogares, familias, hijos, dañar todo aquello que les abran la puerta, que les permitan entrar. Entonces vemos que la Biblia nos habla sobre los hijos de mentira, aquellos embaucadores, mentirosos, engañosos, de todo lo que es malo delante de Dios. Entonces esto por genética el enemigo lo tiene. Entonces vemos que es una forma de exagerar una mentira. Es un contexto o modificar elementos que considera una mentira. Tremendo ver esto de que como Satanás, como el mismo diablo ha querido entorpecer la mente del ser humano. Y muchos han caído en las trampas del enemigo. Entonces, para que podamos ir a la luz y a la palabra y podamos ver que la misma palabra nos dice sobre los hijos de mentira, entonces vemos también la importancia, que es importante que entendamos que el enemigo tiene poder, pero mire el poder que tiene, pero si tú lo crees, o sea, todo depende de tu fe. Mira, a veces ponemos fe en las cosas malas, en las cosas negativas, y entonces por ese motivo usted ve que las cosas para Satanás son más fáciles, porque embauca facilito al ser humano. Entonces vemos que no, es importante que entendamos cómo trabaja el enemigo, mintiendo, engañando, destruyendo. Nosotros le ponemos fe a lo malo, le ponemos fe a las mentiras del enemigo. Así que vamos a mirar cuáles son esas mentiras del enemigo. Te voy a dar un quiz. Yes. En muchas ocasiones tú has ido del médico, el médico te dice, usted tiene tantos meses y ahí usted va a morir. Y usted se mete eso psicológicamente aquí en la mente y aquí, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Usted sufre y llega un momento en que muchas veces ha pasado que usted ha perdido la vida porque usted ha puesto su fe en todo lo malo. Entonces mire bien que usted le crea la mentira del diablo. Usted le crea las cosas que el enemigo ha puesto en su mente, en su vida y en su corazón. Entonces que mire que el diablo actúa, tiene tácticas, tiene astucias para entorpecerte la mente, para entorpecerte tu vida espiritual. Entonces tú empiezas a creer y empiezas a creer que te vas a morir. Entonces, esto es una táctica, esto es una mentira del enemigo. No puedes ver el milagro en tu vida porque estás creyendo, le estás teniendo fe a las cosas malas. Porque la mentira tiene poder, o la muerte tiene poder, en el momento que usted, escuche bien, que usted creyó. Cuando usted le cree a la mentira, hay cosas que se le van a hacer realidad porque usted le creyó a la mentira. Pero cuando usted le cree al poder sobrenatural de Dios, que Él es el único que tiene autoridad en nuestras vidas, Él sabe en qué momento, en qué hora cada uno de nosotros vamos a partir. Mientras usted no puede escuchar esas voces, te vas a morir, no sirves para nada, porque esas son tácticas del enemigo para verlo usted destruido. Entonces, es cuando el diablo te dice, se acabó la familia, voy a destruir tu matrimonio, tu relación, y le pones fe a esa mentira y te la crees, entonces no le crees a la verdad. No crees que el Señor puede restaurar tu hogar, tu familia, tus hijos, porque le has creído a la mentira. Entonces todas esas cositas que vemos que hacen daño, que destruyen, es como una alerta, como quien dice, el tema que tenemos hoy
mentiras del enemigo. Entonces vemos, es verdad que la familia no tiene futuro. Esas son preguntas que tú mismo tendrías cuando estás pasando por crisis. No vale la pena seguir con esta familia, no vale la pena luchar por esta familia. Ya hoy este es el último día de esta familia, el mañana no existe porque ya hoy se acabó todo. Entonces vemos que ¿qué es lo que el enemigo quiere? Tomar tu mente, posesión de tu vida y empezar a trabajar en tu mundo, en tu mente, en todo lo que tienes. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Destruirte. Y fuera de que te destruya, destruye todo lo que llevas a tu paso. Destruye toda tu familia. Destruye todo lo que él en el momento, o lo que usted en el momento esté viviendo. Eso es lo que el enemigo quiere. Acabar con todo lo que tú tienes. Por eso, estas palabras que no sirves, que esto no funciona, eso no es de Dios. Dios es un Dios de restaurar, de transformar. Eso es lo que es Dios, un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia. Pero el diablo dice la palabra dice que el diablo vino para matar, hurtar, robar y destruir. A eso vino Satanás. Por eso esas mentiras del enemigo que no sirven, que no valen la pena, que no eres poca cosa delante de Dios, no son nada. Que tu enfermedad es la que te va a matar, no son nada, porque la última palabra la tiene Dios. Él sí tiene la última palabra. Él tiene la última palabra sobre tu matrimonio, Él tiene la última palabra sobre tu vida financiera, Él tiene la última palabra sobre tu economía. Porque muchas veces le ponemos fe a las palabras del enemigo. Así que no le pongas fe a las mentiras del diablo. No creas en esas mentiras que el diablo y en esas mentiras que tienen poder en tu vida, siempre y cuando tú le creas, porque perjudicas todo lo que tienes y aún a ti mismo. Entonces, vemos que el enemigo lo que quiere es engañar al ser humano, destruir al ser humano, porque él sabe hasta qué punto puede llegar mientras que tú no le abras la ventana, no le abras la puerta a Satanás. El enemigo no tiene poder y autoridad. Y aunque me diga lo que me diga, yo no le voy a creer a esas mentiras, porque son mentiras del enemigo. Entonces, le quita la fe a Dios y la pones la mirada o pones tu fe en las cosas negativas. La Biblia dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, cuando la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, entonces la verdad tiene poder sobre todo. Entonces, a medida que yo conozco la verdad, yo dejo de creer en las mentiras del enemigo, porque dice en su palabra, y la verdad te hará libre. O sea que nosotros somos libres si creemos a la palabra de Dios, si creemos a la verdad de Dios, porque ese es Dios. Creer en su palabra, manifestar su palabra, vivir su palabra. Y aunque vengan esas voces de que vienen a nuestros oídos, a nuestra vida, a nuestra mente, a todo nuestro, aún a nuestra familia. Porque aún somos atacados por nuestras familias, con voces que duelen, que hieren. No creamos esas mentiras de Satanás, esas mentiras del enemigo, porque son tácticas para desviarte, para sacarte, para querer que tú te huyas, para querer que tú sacarte de los rediles de la presencia de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, sacarte de la presencia de Dios. Entonces se firme allí delante de la presencia de Dios y nada, ni nadie, ni voces, nada, no hay que escucharla. Porque a la mentira del diablo no se le escucha. Cree en la palabra, ama la palabra, disfruta el mensaje de la palabra. Son consejos que deberíamos de tenerlos. El conocimiento de la verdad pone en evidencia las mentiras del enemigo, porque a medida que tú crees en su palabra, te vivificas en la palabra, sabes que el enemigo no tiene potestad ni autoridad sobre tu vida. Y aunque venga lo que venga, tú ya tienes el discernimiento para entender cuáles son las tácticas que busca, que quiere el enemigo en tu familia, en tu vida espiritual, en todo lo que te rodea. Porque él vino a matar y a destruir.
acabar hogares, acabar familias, acabar tu misma vida, porque Él no quiere verte en la posición que tú tienes. Él quiere verte en la posición que Él quiere verse, porque Él está destruido. Entonces, vemos que la palabra pone en evidencia la mentira del enemigo. Comienza a quitarle poder, escuche bien, poder a esas mentiras, porque empezaste a creer la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de su palabra, la verdad de Dios. Entonces, qué bonito mensaje que hoy tenemos en este momento, las mentiras del enemigo. Es por eso que la verdad tiene tanto poder sobre tu vida. Porque cuando tú tienes fe y pones toda tu fe en las cosas que Dios nos ha dado, aún en las advertencias que Dios nos ha dado, nos va a ir bien toda la vida. Nos va a ir excelentemente bien, porque Dios al que ama corrige. Entonces, Él nos corrige en las cosas que tú y yo hagamos mal, pero Él nos exhorta en las cosas que tú y yo sabemos que están mal. Pero mira lo que hace el Señor, exhortar, hace algo por ti, quererte ver bien, pero el enemigo lo que quiere es destruirte. Entonces, a esas palabras, a esas fuerzas negativas, a esas cosas que vienen a nuestros oídos, nuestra mente, mátate, suicídate, haz lo que, cosas que el enemigo te coloca en tu mente que hagas, no le creas, porque eso no es de Dios. Dios no obra, no actúa de esa manera. Dios es un Dios maravillosamente, extremadamente bueno, aunque también es fuego consumidor, pero Él, al que ama, corrige. La palabra dice corrige. Así que vuelvo y te explico. Es por eso que la verdad tiene tanto poder en tu vida, sobre tu vida, sobre nuestra vida. Porque si tú le crees a Dios, si tú crees en todo lo que Él hace, en todo lo que Él te ha dado, aún en tu salud, en tu vida espiritual, aún si te dejas corregir por el camino que Él te quiere llevar, por el camino donde Él quiere que tú andes, tú te dejas guiar por su presencia, Él siempre, siempre va a estar contigo. Siempre. Así que las mentiras del diablo solamente tienen poder sobre ti cuando tú crees. Sí. Porque si tú crees a las mentiras del diablo, en ese momento, en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, todo va a ser negativo. Porque lo dice aquí, porque si tú crees en las mentiras del diablo sobre ti, eso sí tú las crees. Entonces, esas mentiras se posesionan sobre tu vida. Tú crees a las mentiras del diablo. A esas mentiras hay que tener los oídos sordos, echarlas fuera, tener discernimiento. ¿Qué palabras vienen de Dios y qué palabras vienen del enemigo? Por eso nosotros de aquí en adelante tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos. Primeramente el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar, anhelar esa presencia del Señor en todo tiempo, en todo momento, buscar de su presencia. Porque es necesario creerle a la verdad y la verdad te hará libre. Porque mire, hay gente que es esclava del pecado. Hay gente que es esclava de la mentira. Hay gente que es esclava de todo lo malo, de todo lo negativo, de todas esas fuerzas oscuras. Por eso Dios en estos momentos te habla a ti, que estás allí. Y la verdad te hará libre. La verdad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aleluya. Así que, sabes que hoy el enemigo te miente constantemente al oído. Tú estás enfermo. Una de esas son las palabras. Cuando tú estás de pronto pasando por una situación, ¿qué es lo que el pipero dice? Te vas a morir. Ya no hay solución. La droga no te sirve. No. No hay nada que hacer. Ya hay que esperar a ver qué va a pasar. Y nos abandonamos con aquella persona porque ya estaban las últimas y se fue. No. Y la verdad te hará libre. No seas esclavo.
Pon tu fe, pon tu mirada en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Él es el que tiene la última palabra sobre cualquier situación y sobre cualquier enfermedad. Porque Él sí sabe en qué momento y en qué hora tú y yo vamos a partir. Él sí lo sabe. Entonces, vemos que hay momentos que el enemigo te dice, estás deprimido. Usted tiene que decir, no estoy deprimido. Usted tiene que contrarrestar esos problemas, esa depresión, te vas a suicidar, porque eso es lo que el enemigo, lo primero que te dice, te vas a suicidar, te estás suicidando. Cuando ya tomas una decisión, porque eres esclavo. Y cuando el hombre es esclavo de las mentiras del diablo, muchos se han matado, porque no escuchan la voz de Dios, porque no tienen discernimiento en lo que el Señor quiere hoy, o quiere en su palabra enseñarte, en su palabra llevarte a donde Él te quiere llevar, que conozcas la verdad y la verdad te hará libre, dice la verdad, porque mucha gente te dice, no, es que tienes ansiedad, tú estás en problema depresivo. Entonces mire que todas esas palabras que llegan a nuestros oídos no las debemos escuchar. Esas mentiras repetidas una y otra vez, empiezas a creerla y hacen un efecto porque tú las creíste. Entonces no podemos dejarnos llevar por esas mentiras del enemigo. Entonces aquí vamos a terminar con estas mismas frases, con este mismo tema, con este mismo propósito que tiene Dios en tu vida, y es: no le creas a las mentiras del enemigo. Entonces no le creas a los que te dicen, no le creas a lo que te bombardea el diablo o que te dice en tu mente, no le creas a esas frases que no vienen de Dios, no le creas al diablo que dispara como metralleta, ¿con qué fin? Con el fin de destruir tu vida. Entonces, esas ráfagas continuas, no. Creen fe al Señor Jesucristo, que Él tiene el poder, la autoridad y la salvación viene por Él. Así que créele todo a Él. No escuche las voces que en realidad nada te hacen. Nada te van a hacer. Mientras que tú tengas la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, no creas en esas mentiras. No puedes creer a lo que el diablo dice. Las mentiras del enemigo solo tienen poder en tu vida si tú las crees. Te la voy a volver a repetir. Las mentiras del enemigo solo tienen poder si tú les crees en tu vida. Mientras no tienen poder. Entonces, cuando tú crees lo que el diablo dice, esas mentiras te hacen desastres en tu vida. Así que terminamos con esta frase hermosa, con este mensaje precioso de la palabra de Dios, y dice: conocerás la verdad, la palabra, y la verdad te hará libre, y la palabra te hará libre. Dios te bendiga. Dios te bendiga, y a todos bendiciones.